5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. al aire. Estamos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Me complace presentar como cada semana dos invitadas. Estas conversaciones entre mujeres se han vuelto muy interesantes en Así nos ven y hoy vamos a hablar de un tema que le genera a los televidentes mucha inquietud. Las audiencias de Telepacífico nos escriben en ocasiones diciendo ¿por qué tanta IA, inteligencia artificial en las producciones audiovisuales? Unos a favor, otros en contra, y por eso tenemos dos invitadas que están de lleno en el tema y nos van a decir, en su caso, cuáles son las ventajas o desventajas, o de todas maneras, cómo interpretan el tema de la inteligencia artificial. Inteligencias y audiencias es el tema de hoy. Hola, ¿cómo están? Hola. Vanessa, Lisa, Bien, muchas gracias. gracias. Nos complace tenerlas aquí porque cada una desde su perspectiva, desde su momento generacional, desde el trabajo o estudio que realizan, vamos a contribuir a esta discusión, pero antes las voy a invitar para que conozcamos otra voz que se suma, porque esto de la inteligencia artificial sirve o no sirve, retroalimenta o no el trabajo que hacemos en el campo académico profesional. Veamos el siguiente contenido y seguiremos en la discusión. Pues en este momento, en las tendencias de objetivos de desarrollo sostenible y las empresas que en este momento abordan pues, estas nuevas tecnologías, tienen una responsabilidad social y ambiental en términos de la compensación y el proceso sostenible. Si bien el recurso que se requiere para impulsar o para sostener la inteligencia artificial, pues de algún modo debe ser sostenible en el tiempo. Eso significa que a medida pues, que estamos usando pues, esa tecnología, pues se debe pensar también en pensar en cómo apoyar o aportar o contribuir a la recuperación o restauración de los ecosistemas. El uso constante de grandes equipos necesitan grandes cantidades de energía, dependiendo del lugar, el territorio, el planeta donde estén ubicados, pues la energía va a ser energía nuclear o de pronto energías más limpias, eólicas, pero en el caso de la energía nuclear o otro tipo de energías, pues el impacto sobre los bosques y sobre los ecosistemas, pues puede aumentar y puede verse significativamente en el manejo de la inteligencia artificial. Vamos a contrastar un poco esta reflexión porque nuestro invitado dice, ojo, que con el tema de la inteligencia artificial hay un impacto en el medio ambiente. Empecemos, quiero yo aquí con Lisa hablar de, en tu caso, digamos, cómo ha sido el acercamiento y de todas maneras el uso de la IA como herramienta en tu proceso. Yo siento que ha sido bien integrado. Al comienzo uno le da como miedo, porque uno dice, bueno, esto va a quitar trabajo, esto va a dar trabajo, y no. En mi caso ha sido una herramienta para darle mejor uso a mi tiempo al momento de crear, ¿ya? Porque es como un pincel más en mi caso, ¿ya? Yo puedo decirle primero hacer mi proceso investigativo de lo que voy a crear, sea un concepto para una empresa o sea algo ya a nivel pues mío de escultura, y le doy las herramientas y ella pues me da ya organizadito. Entonces ese tiempo lo puedo utilizar para crear otras cosas. Ahí hay como una eficiencia en el uso del tiempo, ¿no? Digamos que es una ventaja que planteas, Sí. por lo menos en tu trabajo, del cual hablaremos en un ratito un poco más. Vanessa, tú perteneces a otra generación, estás en proceso de formación y escogiste una carrera relacionada directamente con el tema de la IA. Sí. Cuéntanos qué te condujo, qué te motivó, cuál fue el interés para escoger este tipo de carrera. A mí lo que me interesó principalmente fue el tema de que podemos hacer cualquier cosa con la IA. La IA puede tener un alcance el cual nosotros mismos permitamos. Entonces, la idea de que
nuestro límite es nuestra propia imaginación, fue lo que más me gustó, porque podemos llevar al límite muchas cosas que aún en ese momento no se han llegado a descubrir. Entonces lo que más me gustó fue eso, que nosotros con nuestras propias manos podemos crear esa IA, porque nosotros somos los responsables de ella, y eso fue lo que más me gustó. Vamos a hacer una pausa en el Si Nos Ven, pero regresamos para seguir hablando de inteligencias y audiencias, inteligencia artificial y cómo eso está puesto al servicio de la creación. Ya regresamos. ¿Preparados? Continuamos en Así Nos Ven dialogando acerca del uso de la IA a la hora de asumir o enfrentar un proceso creativo. Lisa, en tu caso, digamos que es como raro porque también tú te dedicas a una profesión o a un campo laboral que a veces es desconocido, porque muchas personas no entienden muy bien en qué consiste cuando uno le dice soy artista visual, soy director de arte, eso es muy específico. Concreto, tu trabajo, digamos, en qué consiste y cómo has hecho de la IA una amiga, porque además le tienes hasta nombre. Sí, ¿Cómo conocida, es? conocida entre los amigos. A ver, mi trabajo en sí es tomar las ideas, las emociones de una marca o de una persona y llevarlas a la materialidad, Okay. ¿ya? Sea que esa materialidad sea escrita o visual, o sea, que sea tangible. Entonces, ¿de qué manera me ha ayudado Elena? Se llama Elena. Muy bien, se llama súper Elena, personalizada. se lo puso ella, yo. ¿De qué manera me ha ayudado? Te voy a contar algo que me pasó hace poquito en un proyecto. Casi siempre los proyectos acá en Colombia, no sé si en otros lugares es así, tenemos muy poco tiempo para ejecutarlos. Y la parte creativa es como la parte que menos tiempo nos dan. Entonces, lograr en un proyecto tener 2 meses para gestionarlo, eso es una cosa maravillosa, pero por lo general te llaman con 1 mes de antelación. Hace poquito tuve un inconveniente y me quedé sin herramienta de trabajo, que es mi tableta. Y era ya, o sea, tengo que pasarle ya, tengo que pasarle el boceto ya, tengo que construir ya. Y ahí entró Elena. O sea, me Muy prendió el bien. bombillo. Entonces, ¿cuál fue el lenguaje? Mira, Elena, necesito que me hagas con referentes visuales, aportándole mis bocetos. Me sacó una imagen perfecta para mostrársela al cliente. Entonces, eso que me dio, me regaló tiempo más en el proceso constructivo, ¿ya? En que el cliente entienda mucho mejor qué materialidad va a funcionar, qué se va a hacer, y ese tiempo me lo regaló para añadírselo a mi parte creativa. Entonces siento que esa es la importancia de la IA. O sea, saber que es como un pincel, como un taladro, es eso, es una herramienta. Muy bien, quisiera hablar ya con Vanessa. Digamos que tú estás como en otro escenario, porque estás en proceso de formación y seguramente como usuaria también tienes un acercamiento a la IA que es distinto. ¿Cómo funciona? Bueno, es un poco más complejo y el problema es que a veces la IA es muy complaciva con nosotros mismos. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos que hacer un resumen, tenemos que hacer una investigación, tenemos que realizar cualquier tipo de indagación en la web, a veces la IA se crea un web que no existe solo para darte a ti la razón, tiene que darte la respuesta que tú buscas, porque muchas veces ese es el problema de la IA, es muy complaciente. Entonces, uno de los problemas que nosotros hemos visto con el uso de la IA en los estudiantes es que baja a veces el rendimiento del estudiante porque busca un resumen mucho más sencillo que tener el proceso de indagación en la web. Entonces, esto, mediante muchos estudios que se han realizado, también ha demostrado que los estudiantes pueden bajar hasta 6 puntos en un examen, porque en comparación a otros estudiantes que no usan la IA, sino que utilizan más esta indagación autónoma de buscar directamente en toda la lectura, hacer las citaciones por sí mismos, en contrario a los que usan la IA no lo logran hacer. Entonces, esto es algo que es bastante impactante porque, por lo menos nosotros como estudiantes, y más como estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, nos hemos dado cuenta que hay muchos estudiantes que han bajado mucho su rendimiento y su capacidad también de investigar y ser como autocríticos porque buscan lo más sencillo. Ahí hay como unas alertas, porque yo las estoy escuchando, entonces digo, claro, cuando no es el fin último, porque el boceto que te provee Elena
no era el trabajo para el cliente, te ayudó en el proceso como una parte. No es el fue- resultado. no te reemplazó. Necesitaba la artista para las instrucciones y llegar en medio de. Acá, digamos, veo con lo que plantea Vanessa que hay unos riesgos. Yo misma lo he vivido, digamos, yo soy profe también y lo noto, no solamente porque se quieren ahorrar tiempo algunos chicos entregando un trabajo que está basado en IA, sino que ya hay unos intereses que se han ido como desplazando, como que no quiero investigar tanto, quiero saltarme el proceso y llegar. ¿Cómo ven ustedes ese tema de los riesgos? Y también lo digo porque hay televidentes que nos dicen, es que ahora todo es IA, todo es IA, todo es IA, y eso va a caer en desuso. En algún momento vamos a llegar a decir, ya no queremos más IA. ¿Será que sí va a pasar eso? ¿O será que hay que estar atento a los riesgos, pero ver las potencialidades que tiene y más bien avanzar en ese camino? ¿Cómo lo ve cada una? Digamos, ¿desde dónde nos paramos para decir, uso la IA, pero estoy atento o atenta a las cosas que por ahí pueden ser confusas en el uso que le damos? Como herramienta, hay que tener como un uso de instrucciones y unas responsabilidades como herramienta, ¿cierto? Entonces tú no vas a dejar un niño con un taladro, por ejemplo. Qué buena Pero analogía. Pero si el taladro se lo das a un constructor, pues hace maravillas. Entonces es técnicamente eso. La IA no es una herramienta de investigación, por ejemplo, no es una cuna de ideas, ¿ya? No es una herramienta para hacer trabajos, lecturas, no, es un complemento que te ayuda a organizar tus ideas y de pronto de una manera más rápido sacarlas, pero el proceso cerebral tiene que seguir estando. El trabajo humano tiene que seguir estando y es una responsabilidad de nosotros tener claro eso. Claro. ¿Ya? Desde, por ejemplo, la profesión de los profes, ofrecerle y decirle a sus estudiantes cuáles son las ventajas, pero cuáles son las desventajas. La respuesta que te está dando a ti, a cuántas personas más se las está dando. Total. Vamos a hacer una pausa en Así Nos Ven y regresamos porque Vanessa, digamos, nos va a comentar también en medio, porque es como que es doble papel el tuyo, ¿no? Estudias una carrera que tiene que ver con ese uso de la IA y el análisis de datos, pero estás siendo consciente cuando se usa mal hacia dónde nos lleva. Vamos a una pausa y ya regresamos en Así Nos Ven. ¿Preparados? Estos servidores que soportan, digamos, esta cantidad de datos y de procesamiento, pues necesitan grandes cantidades y volúmenes energéticos. Para sí mismo, la posibilidad de refrigerar, digamos, estos equipos para su buen funcionamiento. En el proceso de sostenibilidad y contribuir a la compensación y a la restauración de ecosistemas, pues con la siembra de árboles, pues podemos estar entonces hablando de mantener pues unas reservas de agua, unos nacimientos de agua, donde pues el recurso hídrico pues se puede mantener o se puede ver menos afectado. Se volvió una herramienta básica, digamos, en lo laboral, en el trabajo, en la toma de decisiones. Y para nosotros es vital en el procesamiento de información que tenemos en base precisamente a la recuperación de ecosistemas. Entonces, el análisis geoespacial en cartografías ayuda muchísimo ese tipo de herramientas a tomar decisiones. Entonces, nosotros estamos enfocados en hacer restauración y regeneración de los ecosistemas y el territorio. Eh, Ahora con el uso de la inteligencia artificial nos permite mover grandes cantidades de información para poder evaluar medidas de manejo y monitoreo en los territorios. Muy bien, pues estamos acá discutiendo y nos hemos encontrado también como con nuevas perspectivas. Porque, Vanessa, un poco si lo ponemos en términos muy sencillos, eres el cerebro, porque estás por terminar una carrera justamente relacionada con creación y uso de la IA, pero desde atrás, digamos, desde diseñar este tipo de programas. Primero, ¿qué opinión tienes frente a estas posturas de
lo ambiental en relación con el uso de la IA? Bueno, yo de lo que yo sé y lo que puedo decir, porque realmente a nosotros nos gusta hablar mucho desde los datos concretos, yo tengo el conocimiento de que muchas de estas grandes empresas que hacen uso de la IA tienen recursos reutilizables en el momento del impacto medioambiental. Siempre lo que se ha buscado en los últimos años es reducir este impacto negativo al medio ambiente, entonces siempre buscamos estas fuentes reutilizables para poder mitigar ese daño ambiental. Entonces, a veces como que se sataniza mucho esta idea de que están dañando fuertemente al medio ambiente, pero la IA y todas estas empresas grandes que usan la IA siempre han buscado como la manera de utilizar, de tener menos impacto en el medio ambiente. Entonces, Digamos que no es tan así, también podemos ponerlo ahí como Sí, en no es tan crisis, así. esos contenidos que se viralizan donde no podemos entender realmente el peso que conlleva o el análisis real sobre el tema ambiental. Quiero plantearles a las dos y ahí lo podemos discutir entre todas y lo decía ahora Lisa, ¿para dónde va? O sea, si antes, digamos, estábamos con algunas herramientas, se detectaba fácilmente, cada vez se pule, se sofistica más el tema de la IA para los procesos creativos. ¿Cómo lo ven? Y además porque aquí tenemos una usuaria que lo integra a su proceso creativo, pero Vanessa que está detrás de analizando, revisando, controlando seguramente más adelante esos procesos. ¿Para dónde vamos con el uso de la IA? Yo siento que nos tenemos que preparar y la preparación es desde la responsabilidad, cada uno desde su campo, porque a mí me pasa que ya ahora uno ve videos en redes sociales que no logras identificar, hasta animales, que si tú tienes algo de conocimiento, dices, no, pero esa especie no tiene ese color o algo, pero hay personas que no. Entonces, así como las noticias falsas, hay un gran peligro de desinformación. Entonces, siento que como seres humanos y como usuarios tenemos que aprender como a sintonizar y darnos igual para investigar y para a lograr reconocer, porque cada vez va a ser más difícil. Y tú planteaste una cosa que de hecho Vanessa comentaba ahorita tras cámara y es no le das un taladro a un niño. Creo que esa fue la metáfora que con la que nos vamos a ir porque estamos hablando de eso, de estas nuevas herramientas que facilitan, hacen eficientes, digamos, los tiempos de creación en algunos momentos, pero Vanessa, en ese proceso que tú has adquirido de formación en tu carrera también, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa herramienta puesta al servicio de qué o de quiénes? claro, es que ese es el problema. En muchos países no tenemos una regulación de esta IA. Hay muchos problemas también con la regulación de los datos, del uso. Es muy complejo que un niño en temprana edad pues, de desarrollo le demos ya acceso a una IA, donde lo que nosotros buscamos es que ellos desarrollen ese campo de autocrítica, lo que te decía ahorita, y que con la IA siempre tengan como algo tan sencillo. Y es que hemos venido en un problema que ahorita es muy popular y es el burnout, de que investigamos todo, tenemos todo tan al alcance de las manos, de los números de teléfono ya no nos los memorizamos, las fechas no las memorizamos, las direcciones tampoco porque las tenemos en el celular. Entonces, este constante trabajo neuronal, por decirlo así, de que tengo que acordarme, ya no lo hacemos, porque se lo podemos decir a Elena. Ve, ¿te acuerdas de qué reunión tenía hoy? Y lo hace. No, yo ya no me acuerdo de eso, porque ese trabajo mental ya no lo realizamos. ¿Y cómo será que se pueden conciliar? Es raro, porque es una fortaleza, nos sirve, pero también tú me haces caer en cuenta de un montón de cosas, porque lo otro no puede desaparecer. Entonces uno se mueve como entre dos mundos diciendo, no nos podemos radicalizar claramente ni con el uno ni con el otro punto, pero ¿cómo lo haces, por ejemplo, tú? Es que yo siento que como volvamos a la analogía del taladro, pues vos no taladras todo el día. Ok. ¿Sí me entendés? Entonces, si esta herramienta te está dando la posibilidad de optimizar tu tiempo, ¿en qué estás utilizando ese otro tiempo? Ya. Ya. Pero si todo gira alrededor, si tus conexiones sociales es con la IA,
es otra vaina. Yo, por ejemplo, en mi caso, si hablamos de una manera más personal, mi red de amigas es mi apoyo, es con quien uno conversa. Hay personas en estos momentos tan solas que está utilizando la IA como su terapeuta. Claro, ese es Entonces otro tema volvamos a ahí. lo mismo. Yo creo que toca es una conciencia más de sociedad y personal de para qué es. O sea, no es una persona, es una herramienta para vos optimizar tu tiempo, pero necesitas del otro. O sea, la sociedad tiene que seguir no utilizando las herramientas para alejarnos, sino para conectarnos. Mi mamá decía, el teléfono es para acercar distancias, no para alargarlas. Exactamente lo cual. mismo. O sea, estamos utilizando como si fuera tu mejor amiga, tu asistente, todo, y pues no, esa no es. ¿Con qué nos estamos encontrando, Vanessa? Porque yo seguramente a lo largo del ejercicio que tuviste, ya que te vas a graduar de esta carrera y que está también como el fenómeno social, digamos, lo tienen en cuenta a la hora de analizar o de crear este tipo de programas. Lo decía Lisa, digamos, hay unas cosas de lo sociológico, pues que están ahí acompañando eso, no lo es todo. ¿Cómo ves tú esa parte, como esa convivencia, no sé, entre lo social y la parte laboral o tecnológica con el uso de la IA? Es un poco complejo por lo mismo, porque digamos que las grandes empresas siempre han sido como estadounidenses, entonces uno de los principales sesgos que al principio tenía la IA era de que ciertos grupos étnicos los retiraba de las respuestas porque como todo se ha construido desde bases de datos, digamos, históricos y pues ya sabemos que siempre, digamos, predominaba la raza blanca o esas Claro. cosas, entonces al principio y hasta cierto momento la IA siempre daba como una respuesta muy sesgada para ciertos grupos étnicos. Es bastante complejo por ese lado porque aún tenemos que mejorar muchas cosas, tanto como sociedad como también como la IA. Nosotros somos los que lo entrenamos y lo que le damos la información día a día. Entonces así también como los jóvenes consumen, también como que alimentan la IA. Y eso es ese es el problema realmente, de que tenemos que aprender a manejarla, tenemos que darle como como restringir el acceso a ciertas personas, a ciertos niños, jóvenes, porque a la final nos estamos alimentando a veces de información que es falsa, que no es verídica, porque así mismo como se genera información verdadera, como que se mezcla con la que es falsa y empezamos a todos los días ver información que ahora ni siquiera sabemos si es verídica. Entonces esto hace que todos los días también estamos como en ese constante de ¿esto será IA? Y porque es como un reflejo de la sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas. Esto fue Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Estuvimos hablando de IA, inteligencia artificial o inteligencias y audiencias, como lo hemos planteado a lo largo del programa. Nos vemos en un próximo capítulo. 5, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. al aire.